Hola chicos, de nuevo. Vamos a trabajar hoy, eh, primero con el tema del día, la presentación 9, que es la que tenemos. Igual vamos a ver un poquito con respecto algunas recomendaciones con respecto al manejo de Excel y de algunas cosas por los documentos que he recibido del taller número 4. Entonces, para que tengan algunas ideas y que usen mejor Excel. Hasta donde tengo entendido, ahí me corrigen si me equivoco, pero en la carrera, digamos, vemos Excel, en realidad es poco lo que vemos a nivel de la hoja de cálculo, solo les damos como la enseñanza de cómo usar funciones y demás, pero no estoy segura por comentarios de egresados y de estudiantes avanzados de si los obligan a utilizar Excel de otras formas. Entonces voy a hacerles algunas recomendaciones para que empiecen a utilizarlo mejor, porque la idea, como les decía antes, es todo lo que Excel nos da, aplicarlo y aplicarlo en lo que sea. Entonces, por ahora vamos a empezar con la parte de la presentación, con el taller que vamos a explicar el día de hoy y después les doy esos para que traten de aplicarlo. No es porque se los pida un profesor específicamente, porque sea parte de las instrucciones, sino para que se faciliten la vida, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a trabajar ahora. Empiezo la presentación número 9, ya se las voy a mostrar. Vamos a hablar hoy de los aspectos más relacionados con lo que es la calidad. Y eso es parte de lo que teníamos en cuanto a lo de los entregables. Yo sé que de repente se ve como desordenado, como que por qué primero dimos lo de la EDT y apenas y estaban los criterios de aceptación, de calidad y demás, y apenas ahora estamos viendo lo de calidad. Bueno, son muchos temas en realidad los que abarca la gestión de proyectos y entonces la idea es que vayamos viendo algunos detalles y que ustedes traten de mejorar la forma en la que deciden esos criterios a partir de la experiencia. De nuevo, se supone que todos estos elementos se hacen en la etapa de planificación del proyecto, que como veíamos en un principio, la parte de planificación del proyecto ocupa o debería por lo menos ocupar entre un 25 y un 30% del tiempo total del proyecto. Entonces, ahí hacemos solo la planificación y después de que todos los planes están aprobados por todas las partes interesadas, es que empezamos la ejecución. Y en la ejecución, yo ejecuto los planes y voy haciendo el control y el seguimiento, ¿verdad? Para hacer actualizaciones, ajustes y demás. Por la forma en la que está distribuido el semestre nuestro, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer esa clara diferenciación entre la etapa de planificación y la etapa de ejecución, porque o planificamos o ejecutamos, si no, no nos daría tiempo en el semestre. Entonces, tal vez ese es alguno de los elementos que no ayudan a comprender completamente cómo se hace. Pero entonces, todos estos temas, todas las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos tienen sus propios planes que se hacen en la etapa de planificación. Y entonces, nosotros cuando estamos construyendo la EDT, cuando estamos haciendo la matriz, perdón, alguien que me pague ahí, cuando estamos construyendo la matriz de responsabilidades, cuando estamos construyendo el cronograma, cuando estamos haciendo la secuenciación, cuando estamos viendo los recursos, cuando estamos viendo todas esas cosas, ¿verdad? Se hacen en la planificación. Entonces, no es como tal vez ustedes lo pueden estar persiguiendo en este momento. Bueno, si ahora cambio esto, tendría que ir a cambiar todos los otros documentos. Eso se va haciendo, como les digo, en la etapa de planificación y se entregan en forma conjunta. Entonces, por eso es que mantenemos una buena relación y después, les repito, se comienza la ejecución. Pues aquí ustedes, desgraciadamente, tienen que ejecutar mientras vamos haciendo todos estos talleres, como les digo, por la parte académica, que si no, no nos alcanza el tiempo. Sobre todo, pues que son temas muy amplios. Entonces, aquí, hoy vamos a ver la parte de la calidad, donde en la parte de calidad lo que hemos trabajado hasta el momento es, como les decía, lo de la EDT. Yo tengo un conjunto de entregables y entonces tengo que establecer cuáles son los criterios de aceptación, ¿verdad? Los elementos que van a ser evaluados para que el cliente me pueda decir si lo acepta o no lo acepta, si cumple con lo que necesitaba o no cumple con lo que necesitaba. Eso es lo que tenemos en la parte de calidad.
Y entonces, para cada criterio de aceptación, tenemos que ver cuáles son los valores que son aceptables para el cliente. Entonces, el caso típico, bueno, si vamos a tener algún criterio de aceptación en cuanto a la gestión del proyecto, yo podría decir, bueno, un criterio de aceptación es la entrega conforme al cronograma. Y vamos a decir que la entrega conforme al cronograma es aceptable, que ese es el valor, siempre que por lo menos el 95% de cada uno de los informes, de los documentos, de todo, haya sido entregado conforme al cronograma. Entonces ahí ya sabemos, nosotros llegamos y cuando estamos haciendo la evaluación del proyecto, vemos las fechas planificadas de entrega, vemos cuándo se entregaron y ahí podemos calcular muy objetivamente si el 95% cumplieron con las fechas o si no. Y es algo tan sencillo como eso. O sea, yo sé que tal vez no es tan sencillo, ¿verdad? A veces pensar en esos criterios de calidad es difícil porque tienen que ser cosas que sean valiosas para el cliente y valiosas para el proyecto. Y entonces, pues eso es lo que es, tiene más nivel de dificultad, pero en términos de lo que es la calidad del proyecto, nosotros vamos a medir cuáles son los elementos o los factores que para nosotros son críticos para decir si el proyecto fue de calidad y si el producto generado fue de calidad. Eso es lo que queremos percibir. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, gestión de la calidad, ¿verdad? A final de cuentas, ¿quién la define? El cliente. Por eso es que yo les digo, tiene que ser algo muy, muy objetivo. Yo no puedo dejarlo a la subjetividad del cliente, que sea bonito o que sea feo, con respecto al gusto de quién, ¿verdad? Entonces yo no puedo pensar que mi cliente va a tener el mismo gusto mío y que entonces a mí me gustó como yo hice el formulario porque le puse muchos colores y muchas cositas y tal vez a mi cliente no le gusta. A mi cliente le gustan los formularios en color gris con el logo de la empresa y nada más. Entonces vean que esos criterios de si es bonito, si es feo, si es grande o es pequeño con respecto a qué, que mejoró algo, porque hay mucha gente que me dice, bueno, que haya una mejora en tal cosa. Bueno, pero una mejora de cuánto, cuánto es satisfactorio, ¿verdad? Si una mejora del 1%, tal vez no sea muy satisfactoria si estamos hablando de las ventas. Pero si estamos hablando, ahora que se acercan las Olimpiadas, una mejora de un 10% en el tiempo de una competencia, en una carrera de 400 metros, ahí es un montón, un 10%. Entonces, por eso es que cuando hay elementos que dependen de otro criterio para que yo diga si es lo adecuado o no es lo adecuado, tenemos que todavía irnos a más detalle para que esté muy claramente definido para todas las partes, tanto los que somos miembros del equipo de proyecto como los que son clientes o los que son otras partes interesadas, que todos tengamos un concepto igual de qué es lo que vamos a valorar. Y aquí es donde tenemos que eliminar entonces esa subjetividad, pero siempre basándonos en qué significa calidad para el cliente. Entonces, si el cliente a mí me dice, es que yo quiero que el formulario sea muy bonito, es válido, claro que sí es válido, pero entonces yo estoy en la obligación de decir al cliente, ¿y para usted qué es bonito? Entonces, que el cliente sea el que me diga, vea, que tenga el logo de la empresa, que tenga los colores de la empresa o que no tenga colores, que sea en blanco con las letras en color tal y el logo, punto. Entonces ya el cliente me dijo que es bonito para él y eso sí lo puedo medir, porque entonces ya yo podría poner, bueno, que tenga el logo de la empresa. Eso es uno de los valores. Que el formulario sea de color blanco, es otro de los valores. Que las letras sean en color tal, ese es otro de los valores. Entonces, cuando ya yo llego a medir la belleza del formulario, ya yo tengo los criterios de aceptación. Y si el cliente viene y después me dice, ah, no, pero es que a mí los botones me gustan en fondo negro. Ah, oye, pero usted eso no lo dijo en el momento, ¿verdad? Entonces, por ahí, enfocado en lo que el cliente considera que es importante, pero detallando con el cliente cuáles son los valores que para él son aceptables. Como yo les decía en el caso de la mesa, si yo soy el cliente, yo les digo, yo les acepto mesas de madera o de granito. Ok, puede haber una mesa de vidrio divina, pero igual el cliente no me la va a aceptar porque el cliente dijo granito o madera. Entonces, como les repito, yo puedo poner un criterio que sea subjetivo, pero preguntando por los detalles objetivos a partir de los cuales vamos a evaluarlo. Representa cuánto se aproxima el proyecto y sus resultados a los requerimientos y expectativas. En buena teoría, mi cliente conoce qué es lo que necesita, qué es lo que quiere.
Entonces, por eso yo tengo que ir a preguntarle al cliente para ver si estamos trabajando en la misma sintonía, si estamos caminando hacia el mismo punto de finalización, ¿verdad? Con los mismos objetivos y con la misma visualización de lo que vamos a aprender. Entonces aquí me dice que el programa efectivo de administración de la calidad, la idea es que a final de cuentas el cliente esté contento, esté satisfecho con el producto que nosotros realizamos y que cumple con todas las características, por lo menos en un nivel aceptable, ¿verdad? Donde el cliente diga, ah, tal vez me hubiera gustado más que tal cosa y que tal otra, pero está bien. Bueno, entonces ahí nos podemos dar por satisfechos. La idea es cumplir al máximo con los requerimientos, los requisitos de mi cliente, pero no siempre se pueden cumplir al 100%. Entonces, tampoco hay que ser tan drásticos como que cumple al 100% con todo o del todo no cumple, ¿verdad? No estamos trabajando en un término de evaluación binaria, sino que podemos llegar a ciertos consensos, ¿verdad? Donde hay cosas que son permitidas, ¿verdad? Aunque eventualmente tengan algún tipo de mejora posterior. Y pues obviamente tenemos que tratar de que todos estos criterios estén contemplados, como les digo, en una forma razonable, pero tratando de que los costos no se me disparen. Por eso es que no siempre puedo lograr todo lo que el cliente quiere. Ahí acuérdense el famoso, ¿verdad? Que el cliente quiere todo bueno, bonito y barato y que no siempre se puede. Volvemos a aquella lectura que ustedes hicieron de la triple restricción. Bueno, si mi cliente dice, este es el alcance y de esto, o sea, estos son los criterios de calidad, esto es lo que tiene que cumplir, estos son los requerimientos y tiene que cumplirlos a cabalidad, bueno, entonces eventualmente tiene que incrementar el costo del proyecto o darme más tiempo, pero yo no puedo pretender que todo se va a hacer, ¿verdad? Con todos esos niveles al 100% de satisfacción. Entonces, por ahí es por donde hay que saberlo manejar y por eso es que es tan importante que siempre estemos considerando ese impacto de cualquier cambio, de cualquier sugerencia, de cualquier criterio de calidad y demás, con respecto, ¿verdad?, a los recursos que nos están dando y al tiempo que tenemos. Ay. Fundamentos de calidad, ¿verdad? Como les decía, hay dos elementos que puedo considerar. Propiamente las características del producto, que es cuando habíamos hablado en la presentación 2, creo, o algo así, del alcance del producto. Todas esas características donde el cliente me dice qué es lo que necesito yo construir para que él diga que el producto es satisfactorio. Pero la otra parte es la de la calidad del proyecto. Qué tan bien hemos gestionado los recursos, qué tan buen seguimiento hemos dado, qué tan bien hemos desarrollado todas las comunicaciones, si han sido oportunas, si se han tomado las decisiones adecuadas, ¿verdad? Porque nuevamente, yo puede ser que el producto lo construya de muy alta calidad, con un alto nivel de satisfacción del cliente, pero si estoy entregándolo un año después de la fecha estimada, con un costo de un 50-70% más que el costo que había planificado, pues entonces el proyecto tal vez no estuvo tan bien gestionado, ¿verdad? Suponiendo que no haya habido cambios, ¿verdad? Acuérdense que aquí hablamos de que estamos por encima de lo que habíamos dicho con base en los últimos cambios que fueron aprobados. Entonces, por ahí tenemos que medir la calidad también del proyecto. Si todos los usuarios o las partes involucradas recibieron los informes conforme a la fecha, conforme al formato, si se aceptaron sus comentarios, si se llegaron a los acuerdos cuando había que llegar a acuerdos en forma oportuna, acuerdos que no hayan retrasado el proyecto, si realmente se dio un buen seguimiento de todas las acciones, se avisó con tiempo cuando se estaba incrementando el costo por algo, se hizo un buen análisis del impacto de los cambios, todo ese tipo de cosas son elementos aparte. Por eso es que habíamos dicho que una cosa es medir el alcance del producto, otra cosa es medir el alcance del proyecto, y entonces igual cuando estamos haciendo la evaluación de calidad del proyecto, tenemos que también considerar cuáles son los criterios de aceptación para la calidad del producto y cuáles son los criterios de aceptación para la calidad del proyecto, que pueden ser cosas muy diferentes. Entonces tengo proyectos con una gestión exitosa y un producto defectuoso. O puedo tener proyectos con un producto genial, pero con una pésima gestión. Entonces hay de todas las mezclas que ustedes quieran posibles. Obviamente la idea es que los dos estén bien, por lo menos en un nivel adecuado, como les digo, un nivel aceptable para el cliente. Entonces, el fracaso, ¿verdad? Me radica en esto, incumplimiento de los requisitos del usuario, cuando el producto realmente no satisface las necesidades. Por eso es que yo les digo,
para mí, particularmente, mi punto de vista es que la calidad tiene que medirse en todas las actividades del proyecto. No es al final, cuando ya tengo el resultado, llegar a medir niveles de calidad o criterios de calidad, sino que tengo que ir midiéndolo en cada una de las partes, porque entonces, si la voy midiendo poco a poco, me doy cuenta en cada subproducto si no estoy cumpliendo con algún nivel de calidad. Y entonces es más fácil arreglarlo que cuando ya estoy entregándoselo al usuario y que sea el usuario que me diga que el nivel de calidad no es el adecuado. Puede generar incumplimiento de calendarios o cronogramas, ¿verdad? Cuando se generan esos atrasos, ¿verdad? Cuando llegamos al puro final y el cliente me dice, no, no me gusta, no está bien, no cumple con tal cosa, con tal otra, pues entonces ahí vamos a requerir más tiempo, porque como les digo, si la fecha de entrega es el 20 de junio y yo llego el 18 de junio a presentar un preliminar y el 18 de junio me dicen que todo está mal, mentira, que en 2 días voy a tenerlo todo arreglado. Entonces ya no estoy entregando el 20 de junio, ya voy a tener, no sé, una semana más o algo más, entonces ya hay un retraso. E igual, esos retrasos tienen que ver con la parte de los presupuestos. Ahora, puede ser que el cliente me diga, no, mire, eso no cumple con mi nivel de calidad, yo no le voy a pagar más, usted tiene que cumplir con los requisitos, pero eso es parte de lo que habíamos contratado. Sí, pues entonces tal vez el cliente no tenga que pagar más, pero el costo del proyecto sí se va a incrementar, porque al volver a poner personas, más recursos, a trabajar otra vez ahí, eso tiene un costo. Y ese costo es el costo del proyecto, aunque para el cliente tenga el mismo precio. Entonces, por ahí ya no estamos incumpliendo con los presupuestos que nosotros habíamos predestinado. Todo inicia entonces en la planificación, ¿verdad? Tener el plan de calidad desde las etapas tempranas, como les digo, desde que decimos cuáles son los entregables del proyecto, es decir, bueno, cuáles son los criterios de aceptación. Y ahí podemos llegar a detallarlo al punto hasta de tareas. Entonces, si yo digo, bueno, la primera tarea es la parte, no sé, digamos que vamos a preparar un queque para el Día del Padre. Entonces, la primera parte es levantar los requerimientos. Bueno, ¿qué son las condiciones que quiero? Entonces, yo puedo tener como criterio de calidad que todos los requerimientos fueron aprobados por el cliente. Ese es el criterio de calidad. El 100% de los requerimientos de la lista de requerimientos, como es más bien, todos los requerimientos del cliente están en la lista. Ese es el criterio de calidad, la completitud. Ahora, yo puedo decir, bueno, para levantar la lista de requerimientos, yo tengo que verificar, hacer una reunión con, no sé, como es para el Día del Padre, digamos que es con los hijos del Señor o con la esposa del Señor, para que me digan cuáles son los sabores, para que me digan cuáles son los colores preferidos, qué tipo de decoración les gusta, la cantidad de porciones y demás. Entonces, yo puedo tener criterios para cada una de esas. La entrevista con la señora, con la esposa del señor, entonces, ¿cuáles son los resultados que yo espero de esa entrevista? Y esos son los criterios de calidad de eso. Pues si voy a entrevistar a los hijos también, bueno, ¿cuáles son los resultados que yo espero? Y yo puedo ir detallando entonces para cada una de las tareas cuáles son mis criterios de calidad. ¿Cómo sé yo si esa tarea específica la cumplí a cabalidad y tengo los resultados que necesitaba para poder generar el producto de toda la fase? Entonces yo puedo llegar a ese detalle. Ahora, entre más grandes el proyecto es más complicado, ¿verdad? Pensar en que para cada una de las reuniones yo voy a tener algún criterio para medir la calidad. Entonces yo sí podría decirlo. Yo puedo decir, bueno, para una reunión yo hago una convocatoria. En la convocatoria digo, ok, tal día, de tal hora a tal hora, y esta es la agenda. Y ahí pongo los tiempos de cumplimiento de cada uno de los temas de la agenda. Entonces, a partir de esa convocatoria, yo puedo medir el resultado de la reunión en cuanto al producto, que es decir, ok, todos los temas se cubrieron y se tomaron los acuerdos correctos. En cuanto a la gestión de la reunión, yo también puedo medir, ok, se cumplieron los tiempos dedicados a cada tema, llegaron todos los participantes, se empezó a tiempo, se terminó a tiempo. No se vean que son dos elementos diferentes y por eso les digo, perdón, puedo establecer esos criterios a nivel de cada tarea, pero obviamente requiere mucha planificación. Entonces, por eso es que a veces se agrupan las tareas en actividades para establecer esos criterios de calidad y entonces medirlo más por actividades que por tareas o que por paquetes de trabajo, porque les digo, se hace muy engorroso y además estar midiendo esos resultados para cada uno de los paquetes de trabajo, que es digamos como la parte más pequeñita de lo que vamos a hacer,
pues entonces también requiere de cierta gestión, de cierto tiempo, cierta dedicación, cierto cálculo, cierto seguimiento, cierto control, y eso va a aumentar las horas de trabajo de la parte de gestión. Entonces ahí hay que tener ese equilibrio entre hasta dónde necesito detallar tanto esos niveles de calidad y hasta dónde necesito más bien liberar un poco de horas. Construir la calidad en el equipo de proyecto, ¿verdad? Todo el equipo del proyecto tiene que estar enterado de qué consideramos calidad en el proyecto en el que estamos trabajando en este momento. Porque, de nuevo, puede ser, aunque sea dentro de la misma empresa, que para este proyecto yo tenga unos criterios de calidad y para otro proyecto similar tenga otros. ¿Y quién me va a decir cuáles son los importantes? El cliente. Entonces, puede cambiar radicalmente esos criterios. No debería ser tan radical a nivel organizacional porque se supone que tenemos la misma estrategia, la misma visión, que nos regimos por los mismos principios y valores, pero sí por los requerimientos de cada una de las áreas. Entonces, eso hay que actualizarlo y todo el equipo tiene que estar bien enterado de qué es lo que significa calidad para este proyecto. En los procesos de trabajo, ¿verdad? Tiene que incluirse todo lo que es la calidad también, considerando todo lo que tenemos que hacer en cada momento, cuáles son las fechas de entrega y demás. La parte en administración del proyecto, cada cuánto tengo que hacer los controles, cómo se hacen los avisos, las comunicaciones, cada cuánto nos vamos a reunir, cómo vamos a trabajar las sesiones, si son virtuales, si son todos esos detalles. ¿Cuál es la forma en la que yo puedo justificar mi ausencia en una reunión? Todo eso tiene que estar muy claramente establecido. Y la calidad en los resultados finales o las entregas del proyecto, que como les decía, esto viene de la mano con los requerimientos que nos había dado el cliente. Obviamente, entonces, necesito tener métricas para medir esa calidad, que por eso es que existen esos criterios de aceptación y los valores de esos criterios. Bueno, la idea es maximizar el éxito, ¿verdad? Y mejorar propiamente la ejecución de cada uno de los procesos, que sean lo más eficientes posibles. Entonces, por eso les decía que podemos medir la velocidad, por ejemplo, el tiempo de respuesta. Entonces, si para mí eso es un elemento importante en la gestión de proyectos, yo podría decir, ok, voy a medir cuánto tiempo requerimos para hacer un análisis de impacto de los cambios solicitados. Desde que se recibe la solicitud hasta que llegamos a la decisión final. La meta es que no duremos más de 2 días. 8 horas o 16 horas o 20 horas, no sé, dependiendo, 5 días, no sé, pero hay una meta que tiene el equipo. Y entonces, cada cambio que es solicitado por el cliente, el patrocinador, la parte interesada que sea, nosotros medimos desde el momento en el que llega la solicitud hasta el momento en el que se toma la decisión y esa es una forma de medir si para nosotros esa velocidad, ese tiempo de respuesta es importante, como les digo. No es meter métricas solo por meterlas porque qué bonito suena, no, 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 no. Cualquier métrica que metamos, como les digo, va a requerir trabajo, va a requerir seguimiento, cálculo, evaluación del resultado. Entonces, solo vamos a poner las cosas que realmente nos interesan. Y como les decía antes, pues las mediciones tienen que ser objetivas, todo lo objetivo que pueda hacerse. ¿Okay? Para evitar eso de que a final de cuentas me digan, no, a mí no me gustó, no me satisfizo. Bueno, pero la idea es que le digan a uno, ¿por qué no le satisfizo? ¿Por qué no le gustó si cumple con los criterios que usted nos había dado? Entonces, pues esto tiene también su ciencia porque tengo que ser capaz de detectar todas esas cosas al principio. Si el cliente no me las dice, pues entonces que yo pueda decírselo. Por ejemplo, si estamos haciendo formulario en Visual Basic, bueno, y a usted le gusta que tenga colores, imágenes, o algo, no, jamás, no, no me gusta. Bueno, entonces sí, imágenes, listo, ya quedó. ¿Verdad? Entonces, esa ciencia de saber preguntar a la hora de levantar los requerimientos, qué es lo que es realmente valioso para el usuario. Métricas de calidad, digamos aquí ejemplos. Porcentaje de entregas que han pasado las revisiones de calidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el proyecto tiene un esquema, un formulario, unas plantillas específicas para presentar informes, para presentar solicitudes de cambios, para presentar, para hacer las convocatorias a las reuniones, para las minutas y demás. Entonces, eventualmente hay proyectos que tienen personas enfocadas en ver la calidad, donde ellas van a revisar que todos esos documentos se hayan generado con base en las plantillas, con toda la información que era importante y demás. Y eventualmente esas personas pueden devolver, no sé, uno generó la minuta de una reunión y le dicen, perdón, pero aquí falta, no sé, el tiempo que duraron discutiendo cada tema.
Y entonces ellos ahí pueden decir, bueno, de todas las minutas, no sé, fueron 100 reuniones, fueron 100 minutas, de esas minutas hubo 5 que no respondían a la primera vez con el formato, que hubo que devolverlas. ¿Y por qué es que es tan drástico que solo una vez? Porque eso es tiempo, tiempo de revisión de la persona, tiempo de, bueno, de elaboración de la persona que hizo la minuta, el tiempo de revisión de la persona de calidad, la reelaboración o el ajuste que hizo la persona que hizo la minuta y la revisión que hizo la persona de calidad. Entonces, no es que no sea drástico, es que ya por lo menos fueron 20, 30 minutos más, ya es media hora. Si le están pagando a esta persona $100 la hora, ya son $50 porque alguien no cumplió con la plantilla. Entonces, a veces suena muy drástico hacerlo así, pero hay razones. Y es porque hay costos asociados que si vemos en 100 reuniones, digamos, si fueran solo 5 de las 100, no hay problema. Pero si estamos hablando que de las 100 reuniones, en 40 hubo que hacer esa revisión porque no pusieron el tiempo que duraron discutiendo cada tema, ¿cuánto estamos hablando? Si es media hora cada uno, ya son $200 por aquí, $200 por allá, y empieza a sumar y eso hace la diferencia en un proyecto. Entonces, por ahí vean que tiene su razón de ser. Y nuevamente por eso es que vamos a poner métricas que realmente sean valiosas para el proyecto, no cualquiera. Porcentaje de entregas que han pasado la revisión de calidad la primera vez, bueno, la efectividad. Número de efectos descubiertos después de la aceptación inicial. Ahí, digamos que eso tal vez sería algún tipo de control, porque si hay alguna aceptación inicial, pues el cliente también hizo alguna revisión. Entonces, si se encontró después, pues digamos que es una culpa compartida. ¿Por qué razón necesitaría saber eso? Bueno, depende nuevamente de cuáles son los criterios por los que estoy basando yo la calidad en cuanto a la gestión de proyecto. Porcentaje de entregas que cumplen el 100% de los estándares. Número de horas de retrabajo requeridas. Eso sí es muy importante. Y el número de riesgos que fueron efectivamente eliminados o mitigados. Entonces, estos son ejemplos. Y como les digo, hay que ver desde diferentes perspectivas. El tema de riesgos no lo podemos sacar de la gestión de proyectos. Es más, ya ahora más bien estamos en un momento, digamos, donde en todas las empresas, si se hacen auditorías, se hacen basadas en riesgos. Si se hacen mejoras de procesos, también estamos haciéndolo basado en los riesgos. Si estamos haciendo cumplimiento normativo, también lo hacemos basado en riesgos. Entonces, los riesgos es un tema que va a estar inmerso en cualquier actividad que ustedes desarrollen. Un proyecto, una iniciativa, la elaboración de la estrategia, la medición de la eficiencia operativa, todo tenemos que trabajarlo con riesgos. Entonces, por ahí hay que considerar que es una métrica que va a ser importante en un proyecto y en cualquier cosa donde estén trabajando. La responsabilidad del gerente del proyecto, como siempre, el gerente del proyecto está metido en todo lo que es del proyecto, entonces también tiene mucho que ver con la parte de calidad. Al final de cuentas es quien rinde informes, quien se hace responsable de si la calidad se ejecutó conforme a lo que fue establecido en un inicio en la parte de planificación. Puede ser en proyectos grandes, como les digo, que haya una persona que sea como el gestor de calidad del proyecto, y que esa persona hace la revisión detallada de los documentos, del uso de las plantillas, de las fechas, muchas cosas así, y le manda un resumen al líder de proyecto y el líder de proyecto es el que al final monta todo, pero siempre el responsable va a ser el líder de proyecto. ¿Ok? Entonces, no puede desatender la parte de calidad, es quien debe establecer, ¿verdad?, los procedimientos y eventuales políticas para administrar la calidad dentro del proyecto específico. Nuevamente, puede ser en la misma empresa, puede ser con un grupo de gente parecido, pero la calidad cambia de un proyecto al otro. Y entonces parte de lo que corresponde es entender el contexto del nuevo proyecto para establecer las políticas de calidad para el proyecto. Bueno, crear un ambiente que impulse la conciencia y cooperación entre los miembros del equipo. Y aquí hay otra cosa que es importante. El líder tiene que ser el ejemplo de que se hace todo con los niveles de calidad. ¿Qué ganamos nosotros con tener un líder de proyecto que diga tienen que usar todas estas plantillas y todo? Si el mismo líder de proyecto, digamos, hace la convocatoria de las reuniones en formatos diferentes. Un día se los manda por WhatsApp, otro día se los manda al correo, otro día se los manda en un PDF firmado. Entonces, si el líder no respeta esa política de calidad de que hay que usar los formularios, pues entonces nadie más lo va a hacer. Todo el mundo va a mandar los informes y todo por WhatsApp, por correo, o de vez en cuando en la plantilla que fue diseñada con ese motivo. Entonces ahí el líder es el que da el ejemplo de cómo vamos a respetar todas esas cosas.
Eh, bueno, y debe apoyar la identificación y reportes de problemas, ¿verdad? Cualquier situación. Crear un ambiente muy, muy comunicativo, ¿verdad? Donde todos se sientan con la confianza de poder decir qué les está pasando. Aquí la idea no es que yo estoy atrasado y que entonces en el informe no lo voy a decir porque tal vez me logro poner al día y entonces la próxima semana tampoco me logré poner al día, ya me atrasé porque no presenté la tarea de la semana pasada y por estar trabajando en esa tampoco he terminado la de esta semana, pero me voy a quedar callado porque yo creo que el fin de semana lo saco. No, 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 no. La idea es que el ambiente sea no flojo, no de alcahuetería, así como de que no importa si me atraso, no, para nada, pero que haya confianza para decir, mira, yo estoy teniendo este problema, no estoy logrando solucionar esta situación. Y que entonces el líder de proyecto se dé cuenta si eventualmente necesita uno el apoyo de alguien más, si hay que eventualmente consultar con una persona experta en el área, si lo que se necesita son recursos o si eventualmente hay que llegar a algún tipo de negociación con el cliente para ver cómo se puede solucionar la situación, algo así. Porque muchas veces cuando empezamos a tratar de esconder bajo la alfombra todos esos retrasos, más bien al final se hace un problema mayor. Entonces, ese ambiente tiene que ser así, de manera tal que los problemas que estén surgiendo se logren gestionar oportunamente. Y para eso tiene que haber una buena comunicación, pero nuevamente, eso es parte de la calidad, donde el ambiente fluya de esa forma y se puedan generar o reportar esas situaciones, sean las reuniones de avance o sea mediante algún método específico que haya sido determinado por el líder del proyecto. Definición de calidad, bueno, aquí dice calidad es excelencia, ¿verdad? Excelencia es el compromiso hecho realidad. Bueno, esas definiciones ahí las... Uy, ¿qué pasó? En el mercado es satisfacer las necesidades de un cliente y para efectos de lo que es un proyecto, pues ahí es a donde vamos. Nosotros podemos hacer, no sé, una casa lindísima según nosotros, ¿verdad? Y puede llegar alguien a decirme, uy, qué fea. No sé, una casa colonial y que alguien diga, parece un rostipollos. O que alguien diga, no, es una casa minimalista y que alguien dice, ay, no, parece un cubo, qué feo. Todo es cuestión de gustos. Entonces, nuevamente, esto es lo que nosotros necesitamos, satisfacer las necesidades de un cliente, porque tenemos en el proyecto nuestro cliente, que es el quien a final de cuentas me va a decir, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve. En conformidad, ¿verdad? Ya cuando hablamos de cumplimiento normativo, que hay regulaciones o leyes a las cuales nos vemos sometida, pues entonces hay que cumplir con los requerimientos definidos por el ente regulador, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser nuestro cliente, pero que va a determinar altamente la calidad de nuestro producto. Yo puedo tener un cliente que es a quien yo respondo, pero si estoy sometido a alguna regulación, mi producto tiene que cumplir primero la regulación y después lo que me dice mi cliente, porque yo no puedo fallar con la ley, ¿cierto? Entonces yo tengo que, si ya sé cuál es la ley que me regula, tengo que estudiar eso y verificar que el producto que estoy generando cumple con esos estándares. Y a partir de ahí, satisfacer las necesidades del cliente, pero sin incumplir con esas regulaciones. Y la definición de valor, que cumple con las expectativas del cliente, que eso está muy relacionada con la de mercado, pero aquí sí estamos hablando de que a un costo aceptable y con una percepción muy positiva del desarrollo del proyecto. Para planificar la calidad, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que identificar problemas y necesidades del cliente, ¿verdad? Definir soluciones y validar los requerimientos del cliente. Validarlos nuevamente es lo que yo entiendo, está lo que el cliente pide. Yo tengo que levantar mi lista de requerimientos con lo que yo entiendo, que es lo que pide el cliente, y yo trato de completarlo a partir de mi experiencia. Yo digo, bueno, aquí necesitaríamos tales validaciones, por decir algo, aquí necesitaríamos un control de esto, aquí necesitamos tal cosa. Y así que yo tengo establecido, según yo, mi lista de requerimientos, tengo que validarla con el cliente. Llegar a decirle, ¿es esto lo que usted está necesitando? Para que el cliente me diga, sí, exactamente, eso es lo que necesito. O qué dicha que mencionó tal cosa, a mí se me había olvidado decírselo. Entonces ya ahí llegamos a un punto, ¿verdad?, donde se tiene todo abarcado. Pero no es posible que yo levante mi lista de requerimientos y no la consolide, no la confirme más bien con el cliente, porque puede ser que estemos hablando de cosas diferentes. O puede ser que hay información, procesos, procedimientos, actividades que estén faltando y que no nos damos cuenta.
Y la parte de desarrollar el producto correctamente, que es entonces aquí tengo estas funciones de control y estas de aseguramiento, donde yo tengo medición, ¿verdad? Para ver si lo que realmente estoy desarrollando coincide con lo que había planeado. Tengo el plan de calidad, que es donde me dice todas las cosas que tengo que considerar, ¿verdad? Y la eliminación, perdón, que es que aquí me sale el menú del Zoom y de repente eliminación de los defectos. Todas las posibles deficiencias que yo pueda encontrar en mi proyecto, que yo sea capaz de detectarlas oportunamente y corregirlas, para que ya en la fecha final de entrega ya tenga un visto bueno inicial, ¿verdad? Previo a la aprobación final, o que por lo menos ya yo haya tenido algunas etapas o filtros donde se haya hecho alguna valoración. No necesariamente el cliente, pero entonces por lo menos miembros del equipo de trabajo que estén enfocados en esta parte de calidad. Incluyo entonces planificación, aseguramiento y control, ¿verdad? Que fue lo que les dije. Y en la planificación es establecer cómo vamos a trabajar la calidad, ¿verdad? Cuáles son los requisitos, si vamos a trabajar de tales formas, las comunicaciones, esto, lo otro, ¿verdad? Cómo se pueden levantar o subir sugerencias o informar de problemas, todo ese tipo de elementos, que es lo que el líder de proyecto va a definir a partir de los criterios de calidad del cliente. Toda la planificación, todos los planes de todas las áreas de gestión se hacen al mismo tiempo, de forma paralela. Como les decía antes, la planificación de cronograma, la planificación de los recursos, la planificación de las responsabilidades, la planificación de todo, todo se va haciendo. Entonces, todos van afectando todos los planes. De manera que al final tengamos un consolidado de todas las áreas de gestión de proyecto, pero que están completamente alineadas entre sí. Y ahí, mira, ahí terminamos. Sí, listo. ¿Preguntas hasta acá de la parte de calidad? No. Aquí vamos entonces a ver lo de el taller. Por aquí tengo un taller, es el que vamos a ver hoy. Que es esta parte de lecciones aprendidas. Entonces, lecciones aprendidas, como les había comentado, me parece en algún momento, la idea es que nosotros podamos hacer un análisis retrospectivo de cómo nos fue en el proyecto y que nosotros podamos rescatar lo que fue positivo, ¿verdad? Y eventualmente podamos aprender de lo que fue negativo para no volver a cometer los mismos errores. La idea es generar entonces conocimiento organizacional, ¿verdad? Sea porque toda la información queda en el cliente con el que estamos desarrollando el trabajo, o sea que si somos consultores, que nos quede para proyectos futuros, ¿verdad? Alguna situación que podríamos gestionar de una mejor forma. Entonces, por acá en el taller, ¿verdad? Nos dice, bueno, tenemos que poner el nombre del proyecto, conforme ustedes lo pusieron, la fecha en la que están haciendo las lecciones aprendidas, quién lo prepara, ¿verdad? Y acá hay un número de actividad. Entonces, la idea es que cada miembro del equipo, cuando va identificando alguna lección aprendida, yo diga, ok, en actividad 1.2.3 de la EDT, mi lección aprendida personal es esta. Por eso es que aquí dice quién lo está preparando. ¿Okay? Y entonces yo aquí digo, bueno, ¿cuál fue la problemática? ¿Qué fue lo que sucedió? Y aquí ustedes lo cambian. Entonces la situación problemática no necesariamente es un problema. Acuérdense que cuando hablamos de problemas en términos computacionales es una situación por la cual yo tengo que tomar una decisión, que no necesariamente es que incurra en que ya hay un impacto negativo. Entonces yo tengo que describir qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Tengo que describir qué fue lo que hice para solucionar esa problemática. No necesariamente funcionó. Ojo, y aquí no hago recomendaciones todavía. Aquí yo digo, no sé, se fue la electricidad y tenía que presentar el documento. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me fui a la casa de mi mamá y ahí me conecté a internet y lo presenté tarde, 45 minutos tarde, pero se presentó. Eso fue lo que yo hice. No, como les digo, no necesariamente era lo que tenía que haber hecho, pero fue lo que hice. Entonces tengo un problema y fue lo que yo hice. ¿Quién yo?
quien está preparando este documento. Instrumentos diseñados. Bueno, eso es si eventualmente, por alguna razón, yo tuve que preparar un archivo, una plantilla en Excel, tuve que preparar un documento PDF, un informe previo, un informe preliminar de la situación, si tuve que hacer una minuta de alguna reunión informal que tuve o algo así, entonces yo aquí pongo cuáles son los documentos que yo generé para solventar esta situación. Vean que es algo de momento, ¿verdad? Que no estaba completamente planificado. Aquí la descripción, ¿verdad? Qué raro que me ponga ahí descripción. Este me lo cambiaron un poco. Entonces aquí en esta parte, más bien, yo le pondría recomendación. Aquí es, ¿verdad? ¿Qué es lo que entonces tendría que hacerse para evitar que se sigan dando estas cosas? ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, lo que podría yo haber hecho más bien es tener una UPS. Entonces conectarme a la UPS para que si se va la luz y no sé, o tener algunas de estas tarjetas, ¿verdad? Donde uno puede tener generarse una red virtual en el momento. Entonces, en el caso de que me falle la electricidad, me haya quedado sin internet, no tengo luz, con la UPS tengo la batería de la computadora, con esa tarjetilla, con ese chip, tengo acceso a internet, aunque no tenga el del proveedor usual mío, ¿verdad? Eso se gasta, ¿verdad? Es como una tarjeta de teléfono. Y entonces esa es la forma de solucionarlo. La forma correcta, ¿verdad? Para no atrasarme. Entonces, por aquí en esta descripción es lo que debería hacerse siempre. Entonces, la idea con este taller de lecciones aprendidas es que ustedes, cada miembro del equipo de trabajo, vaya llevando algo de esto. No necesariamente tiene que, yo les voy a decir, cada miembro del equipo tiene que tener 5 lecciones aprendidas. No, no. O sea, la idea es que por lo menos una de cada miembro del equipo de trabajo se las envían al líder del equipo de trabajo. El líder las consolida en una y me las dan acá. Ahora aquí esto, déjenme ver, es que yo creo que yo tenía por acá algo explicativo. No, ya no la veo por acá. En algún momento yo sé que yo lo había generado, pero ya no la veo por acá. Voy a hacerles para que vean más o menos el asunto. Déjenme ver si lo tenía en el del año pasado, puede ser. Que ya he generado un documentillo vacilón donde se veían algunas formas para recopilar las lecciones aprendidas, pero puede ser que sea de una versión todavía previa y que ya no está en la plataforma, no. Entonces se lo voy a hacer así más o menos para que lo vean. Una forma en la que yo puedo pensar en que estoy lidiando o estoy recogiendo las lecciones aprendidas, porque a veces no suena tan fácil. Entonces es como que yo lo haga aquí, vamos a ver, creo que ya sí estoy compartiendo. Voy a insertar entonces una tabla de 4. ¿Okay? Entonces yo aquí dije, lo que no se hizo, no me queda bien aquí. Vamos a hacerlo más bien en Excel. Tal vez me queda mejor en un documento Excel. Ya se los enseño, Es que estoy viendo a ver cómo es el sapo, porque me pareció que estaba en este. Entonces, digamos aquí, lo que se hizo. Ay, tengo que enseñarles. Acá. Entonces, acá, digamos, yo digo, lo que se hizo, ¿verdad? Lo que no se hizo, estuvo bien o estuvo mal. Ok.
Entonces, digamos, ancho de columna, digamos aquí le pongo 25. Y a este también le pongo 25. No, bueno, más por aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo trabajar aquí? Yo podría venir a decir, ok, vean, lo que se hizo, que estuvo bien que se hiciera. Entonces, yo aquí puedo llegar a decir, ok, se hizo y estuvo bien. Firma de todas las actas, por decir algo. Entonces, ¿por qué se hizo y estuvo bien que se hiciera? Porque después, cuando algo me reclamaron, porque no estaba conforme a lo que quería el cliente y demás, ahí vimos que en las actas se decía que sí, que estaba todo en orden, que ajá, y entonces yo lo hice con base en eso. Entonces, eso estuvo bien que se hiciera y esto es parte de lo que debería respetarse siempre. Entonces, tal vez por ese problema que tuve al final con el cliente, para mí fue muy valioso haber firmado todas las actas, ¿verdad? Y mostrarlas al final. Entonces, para mí es una lección aprendida que yo quiero rescatar. Entonces, yo la voy a poner. Ahora, puede ser que yo haya dicho, no se hizo y estuvo bien que no se hiciera. Entonces, yo puedo decir, eh, ejecutar cambios sin aprobación formal. Entonces, yo puedo llegar a decir, no se hizo esto, todos los cambios que se aprobaron tenían, que se ejecutaron era porque ya tenían la aprobación formal del cliente, del patrocinador y del líder del proyecto. Entonces, no se hizo esto y estuvo bien que no se hiciera. Entonces, yo le recomiendo a todo mundo en el proyecto que no empiecen a ejecutar ningún cambio hasta que no se tengan todas las aprobaciones. ¿Okay? Entonces esa es mi recomendación. Entonces vean que estas son cosas que estuvo bien o que no se, o que se hicieran o que no se hicieran. La otra forma en la que yo puedo ver es qué fue lo que estuvo mal. Lo que se hizo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿qué se hizo que estuvo mal que se hiciera? Se entregó el prototipo del sistema a usuarios finales sin finalizar la herramienta. Entonces, ¿eso por qué estuvo mal? Yo puedo ahí venir a, no es entrar, es acá. Eso porque se hizo y estuvo mal. ¿Por qué? Porque entonces después, cuando ya fui a entregar la herramienta final con algunos cambios, con las aprobaciones, con la revisión de calidad y demás, ya los usuarios habían metido en el prototipo y el formato había cambiado. Entonces estuvo mal que yo hubiera entregado esto porque ellos empezaron a usarlo ya en la parte de producción, ¿verdad? Para sus operaciones reales y después fue todo un problema porque hubo que hacer macros adicionales para trasladar la información del formato que yo les había dado aquí hasta el formato final. Entonces, yo lo que recomiendo es que esto no se haga. ¿Por qué? Porque lo hice y estuvo mal hacerlo. Después me requirió a mí 10 horas de trabajo. Entonces, vean que es una lección aprendida. Y cosas que no se hicieron y que estuvo mal que no se hicieran. ¿Cómo qué? Como pedir aprobación de requerimientos al usuario. Resulta que yo levanté mi lista de requerimientos, nunca la validé con el usuario y entonces el primer prototipo que yo hice, de verdad, ya estaba casi finalizado y me lo rechazaron todo. Y resultó que faltaban requerimientos y que entonces tuve que volver a empezar desde el diseño a hacer ajustes. Entonces esto no se hizo, pedir la aprobación de los requerimientos y estuvo mal que no se hiciera. Entonces, estos son como las 4, ¿verdad? Áreas o los 4 enfoques desde los cuales yo puedo recopilar lecciones aprendidas. Cualquiera de ellos es válido. Entonces, les repito, para efectos del taller, cada miembro del equipo de trabajo tiene que desarrollar por lo menos una lección aprendida, ¿verdad? De cosas que sean muy válidas, como les digo, puede ser de cualquiera de estos 4 enfoques, el que les parezca mejor. Se lo mandan al líder de proyecto y el líder lo consolida en un solo documento que es el que me sube a mí. ¿Preguntas?
¿Nadie tiene preguntas de esto? Ok. Vamos ahora con lo otro que les dije. ¿Verdad? Lo que les dije es porque en el taller de la estimación de costos y demás, bueno, algunos me usaron igual el documento en Word. No está mal, pero bueno, recuerden que cuando hacemos algo así, puede prestarse para errores, ¿verdad? Donde uno hace sumas y demás, no coinciden los resultados y demás. Por eso yo les decía que tal vez es mejor que lo hagan en Excel, ¿verdad? Donde en Excel solo hacen sumar y listo. Pero aún así, algunos de los que hicieron en Excel no me están utilizando todas las facilidades de Excel, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir, digamos, supongamos que yo tengo aquí el tipo de recurso, ¿verdad? Y el costo por hora. Yo puedo hacer algo así. Esto es como un ejemplo, ¿verdad? Algo de cómo podría yo trabajarlo, ¿verdad? Digamos que... Entonces yo aquí tengo, no sé, el líder del proyecto. Y digamos que acá le vamos a pagar. Ahí vean, es que yo tengo que verlo todo así como en el formato que necesito para trabajar mejor, para sentirme cómoda. Vamos a ver, entonces digamos que al líder del proyecto le están pagando $100 la hora, por decir algo. Además tengo aquí, ¿verdad? A los analistas, programadores. Entonces digamos que ahí les están pagando $85 la hora. Tengo, no sé, el asistente administrativo, que se le están pagando $35 la hora. Tengo acá instructores, por decir algo, no sé, en realidad. Digamos que a los instructores se les paga $75 la hora, algo así. Entonces yo aquí tengo esto y digamos que yo aquí tengo la parte donde tengo la tarea de la EDT, ¿verdad? Yo tengo el recurso acá, tengo la cantidad de horas, ¿verdad? Y entonces aquí tengo el total. Yo sé que la matriz tiene un poquito más de cosas, ¿verdad? Pero entonces yo puedo hacer, o más bien les digo, cosas que yo vi. Por ejemplo, aquí tengo la tarea 1.1, la 1.2, la 1.3, ¿verdad? Aquí tengo la 1.3 también, y aquí la 1.3. Entonces, por ejemplo, que ustedes ponen aquí el líder del proyecto. Aquí ponía 5 horas, ¿verdad? Y entonces aquí ponía igual a 5 por 100. Eso está correcto. Esa información es correcta, ¿verdad? Aquí yo pongo líder del proyecto. Digamos que en esta tengo 3 horas. Y entonces aquí yo pongo 3 por 100. Igual está correcto, ¿verdad? Aquí yo tengo el líder del proyecto. Digamos que son 10 horas. Y esto es igual a 10 por 100. Sigue siendo correcto. Aquí tengo analista programador. Analistas programadores. Digamos que aquí tengo 20 horas, ¿verdad? Y esto es igual a 20 horas por 85. Y digamos que aquí tengo a Y aquí tengo instructores. Y aquí tengo que son 5 horas de instrucción. Entonces son 5 horas por $75. Este resultado, si yo llego y digo, esto es igual a 500 más 300 más 1000 más 1700 más 375. Todo esto es correcto, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de que tenemos poquitas tareas en la EDT, poquitas cosas que realmente estamos trabajando, porque es un proyecto académico, porque sí, lo que quieran, no es problema. Pero en la vida real, un proyecto no va a ser de 5 tareitas. El proyecto va a tener 100, 200, 500 tareas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo de repente llego y digo, pucha,
analista programador me está cobrando 95. Y el líder de proyecto que tenía se enfermó y ahora el que viene me está cobrando 120. Y esto no quedó actualizado. Entonces, chicos, hagan referencias, usen referencias de Excel. Entonces yo aquí digo el líder del proyecto, ¿verdad? Yo aquí tengo 5, entonces aquí yo podría hacer algo como esto, ¿verdad? 5, ¿verdad? Por esto. Entonces ya ahí me queda actualizado. Y si yo lo vuelvo a cambiar, pues son 150, ya ahí me queda actualizado. Pero entonces aquí también esto debería ser la suma de todo esto para que me quede actualizado. Y así igual yo podría hacer esto acá, ¿verdad? Que esto va a ser la multiplicación de este valor por este mismo, ¿verdad? Y eventualmente yo podría hacer algo como decir, esto se va a llamar costos. Y entonces yo aquí puedo decir, ok, esto va a ser igual a la multiplicación de las horas por el costo, pero ¿de qué? Del buscar V, de esto, en costos, 2, ¿okay? Y entonces cada vez que yo cambie esto, se va a actualizar y lo va a buscar con base en el tipo de recurso. Y para ir todavía más allá, y yo podría decir, ok, esto que está aquí, yo voy a validarlo. ¿Y los valores permitidos cuáles van a ser? Los valores que yo tenga aquí. Yo no puedo meter un recurso que tenga una descripción diferente. Entonces, yo de aquí yo tengo que venir a escoger uno de esos. Entonces, vean que hay muchas cositas así que ustedes podrían utilizar. Esto es parte de manejo de Excel. Traten de usarlo siempre para garantizar que los valores están bien calculados, ¿verdad? Porque si yo cambio alguna hora, algún precio acá, si yo cambio este, por ejemplo, 2, aquí ya se actualiza, pero en este caso no. Porque yo lo cambié aquí, pero la fórmula la había puesto a pie. Entonces, traten de trabajar siempre que sea en Excel con referencias, sean absolutas o sean relativas, pero de manera que cuando tenga que actualizar algo, porque esa es la vida de la administración de proyectos, a cada rato se cambian recursos, se cambian horas y eventualmente se cambian costos. Entonces, que todo esté relacionado para que donde yo cambio este aquí, ya queda todo actualizado. Esa es la idea. Entonces traten de utilizar Excel con toda la funcionalidad que tiene para hacer todas estas actualizaciones. ¿Ok? Eso era lo que quería comentarles porque vi, como les digo, ¿verdad? Que algunos usaron Excel, pero hacían todas estas cosas a pie. Y esto me genera errores. Vean, aquí es 6 y aquí sigue estando 5. En cambio, si yo hiciera la referencia, esto por, bueno, digamos que instructores es este, pero digamos con el buscar V, en el momento en que yo cambie esta cantidad de horas, se actualiza todo. Y si cambio aquí el precio, se actualiza todo también. Y esa es la maravilla de Excel. Entonces, en la medida en la que no lo usen así, en realidad tal vez no les va a generar ningún valor usar Excel. ¿Alguna pregunta? Con esto estamos con la lección de hoy. En realidad ya vimos eso y más bien les di esto, ¿verdad? De que traten de utilizar todas estas cosas para que les sirva, ¿verdad? Como les digo, no es porque el profesor les diga tienen que utilizar funciones, tienen que utilizar validación de celdas. No, 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 no. Es que ustedes lo manejen, ¿verdad? Y lo aprovechen al máximo. Y en la medida en la que más lo manejen, van a salir mejor preparados cuando terminen la carrera para el uso de Excel. Si no tienen comentarios, entonces, no, terminamos por hoy. Esto de hoy era bastante rápido. Entonces, ahí cualquier cosa, los que me enviaron, pues Rafael, ahora reviso el archivo que me mandó y pues si alguien tiene dudas, pues me avisa para que nos veamos en hora de consulta. Cuídense mucho, chicos. Chao.
No, profe.